Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Syncro MX. Bienvenidos a esta nuestra tercera charla, nuestra tercera ronda de entrevistas de este 2021. Nos da mucho gusto saludarles en casa a todos y cada uno de los que se estén conectando, de los que han estado al pendiente de lo que hemos estado platicando el día de hoy con una plática sumamente interesante que ya ustedes han visto, pero que vamos a ir dilucidando poco a poco, metiéndonos en territorios de otros deportes con la natación artística. Por ahí veían el tema de la natación artística contra otros deportes. Bueno, no nos vamos a pelear con nadie, no es el estilo. Lo importante es aquí hacer una comparación, tener esa experiencia que han tenido otros deportes y compararlo con lo que es la natación artística hoy día en nuestro país, en México, y veremos si alcanza hasta pues otras entidades más en temas internacionales. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Vayan planteando sus preguntas. El día de hoy contamos con dos invitados sumamente importantes, sumamente interesantes, voces autorizadas dentro de sus disciplinas. Y bueno, pues ustedes la conocen, nuestra primera invitada, pues es de casa, la conocen por supuesto todos nuestros seguidores que estén viendo esta transmisión, la van a identificar perfectamente bien. Es un referente de la natación artística, no de este año, de hace muchos años, primero como nadadora que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos y que también participó en campeonatos mundiales, pero después siendo una de las entrenadoras jóvenes con mejores resultados en los últimos años, que la ha llevado a selección nacional. En fin, sin más preámbulo, Ariadna Medina está con nosotros. Ari, bienvenida, qué gusto de tenerte en Gracias, esta tu Armando. casa. Feliz año y que todo vaya bien en casa. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Armando, por la invitación, la oportunidad de poder platicar con ustedes en este tiempo de pandemia que estamos todos muy alejados, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y estas herramientas virtuales pues nos han permitido de alguna manera compartir, crecer, estar al pendiente unos de otros, y yo creo que el tema del día de hoy nos va a servir mucho a todos. Y del otro lado está el profesor Salvador García Pacheco. Él es licenciado en entrenamiento deportivo, un currículum muy extenso. Actualmente está radicando en Ecuador, pero él es mexicano, es docente de la Universidad de La Salle, también de Sport City University. Tiene, entre otras cosas, bueno, pues es metodólogo en el Ecuador, en donde actualmente radica, de muchas disciplinas y muy específicamente en el Taekwondo, donde es seleccionador nacional y con esta amplia experiencia que él tiene. Además es fundador y presidente de Global System Training. Profesor Salvador, bienvenido a esta natación artística de la que platicamos brevemente. No has tenido el contacto y eso nos sirve mucho porque queremos justamente saber cómo están los otros deportes con las exigencias con la natación artística. Bienvenido, profesor Salvador, un gusto. Gracias por aceptar la invitación y feliz año. Gracias, Armando. Te agradezco muchísimo la atención y efectivamente un abrazo a distancia que con este bichito no nos ha permitido dar más apapachos, ¿no? Y Gracias. agradecerte mucho. Profesora, muy buenas noches y Buenas noches, profe. aquí estamos presentes. Muy bien, y decíamos, pusimos ahí natación artística contra otros deportes, pero no es de pelea, simplemente es una comparación, una confrontación de ideas, de resultados que quizá poco a poco en algunos otros deportes han resultado o han sabido resolver algunas situaciones que hayan acontecido. Voy a preguntarles la primera, en nuestro país y supongo en Ecuador también, quizá la cultura deportiva no es primordial. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia, que lo sabíamos, pero nunca habíamos sabido qué tan grave era que nuestro país no sea un país que tiene la cultura deportiva. Ariadna, en las etapas iniciales de las deportistas que han ingresado y que has tenido la oportunidad de trabajar con ellas en su etapa de iniciación, es difícil, dado esta falta de cultura deportiva de nuestro país, iniciar con una atleta en la natación artística. Pues yo creo que sí es uno de los grandes retos que tiene que nuestro país seguir superando, ya que precisamente como no es un referente de estatus de vida, o sea, no puedes vivir del deporte. El deporte sirve de formación, no es algo que podamos, a pesar de que muchas deportistas y muchas familias lo toman
como algo que pueden seguir como meta de vida, pues no lo es de la gran mayoría. Y pues las etapas iniciales no están dentro de los apoyos deportivos de las asociaciones, de las entidades, de los organismos deportivos. Entonces es la familia la que sustenta todos estos gastos y esperando tener un futuro a mediano y largo plazo que en un momento esperan que sea solventado por las asociaciones deportivas. Y pues muchas veces eso no se da, ¿no? Pueden llegar hasta 15 años de preparación cuando apenas ellos ven esos apoyos económicos y para muchas pues es muy costoso, ¿no? Sin lugar a dudas, ahora en específico en la natación artística, que es un deporte no tan sencillo, es decir, no se puede practicar en cualquier alberca, no todos los estados tienen, es un deporte que no se inicia desde los 3 años, primero tienes que aprender a nadar. ¿Qué tan complejo es el arranque en la natación artística? Pues sí, ciertamente, cuando un deporte pertenece al programa olímpico, pues los apoyos son más, hay más interés, hay más publicidad. En el nado sincronizado hay pocas albercas que pertenezcan, que sean estatales, que sean gubernamentales, especialmente en el Estado de México, de donde yo vengo, pues no hay esa escuela deportiva. En otros estados se tiene esa ventaja. Sin embargo, seguimos siendo pocos a pesar del crecimiento que hemos tenido los últimos años. Sigue siendo un deporte pues de elite, ¿no? Digamos, hay varios deportes que son muy costosos y el nado sincronizado sigue siendo uno de ellos. Y eso, por supuesto, que dificulta un poco más. Profesor, hablando de los otros deportes en el grueso, evidentemente cada deporte es un tema, pero vamos a tratar de encapsular, que yo sé que es algo complejo, la otra realidad deportiva. En la natación artística, por lo que nos exponía la profesora Ariadna, pues es complejo, pero también lo es complejo en prácticamente todos los deportes. No sé, en tu experiencia, ¿cómo has palpado la iniciación en el deporte en nuestro país? Y fíjate que precisamente al ser, pues nosotros, en el caso de México, en el caso ahorita también de Ecuador, que somos latinos, sí no tenemos arraigada esa cultura. Todavía hay algunos chispazos en donde tú eres deportista y pues prácticamente muchas veces es el sinónimo de flojo, ¿no? De vago en su momento. Pero no, no es así. Afortunadamente se está quitando ya, se está erradicando ese concepto. Y ya ahora, hoy en día, los padres de familia están un poquito más enfocados a tratar de dar una buena iniciación en toda su educación hacia sus hijos, en todos los aspectos, ¿no? Están hablando de que si quieren salir adelante ya tenemos que estar preparados con el inglés, con la computación, con todo ese tipo de detalles. Y también se han percatado de que los deportistas están dando precisamente excelentes resultados a nivel profesional, en cualquier rama, ¿no? El que tú tengas un deportista en una profesión es una garantía de que no te va a llegar tarde, va a hacer su máximo esfuerzo. Eso es lo que ya se está dando cuenta la gente de lo que significa el deporte y se está cambiando un poquito. Es complicado, sí, porque todavía no llega toda esa información hacia los padres de familia y efectivamente es cultural, prácticamente es a nivel cultural, ¿no? Esa problemática que tenemos. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo combatirla como entrenadores en sus respectivas disciplinas? ¿Cómo ayudarle a las atletas, a los atletas que están iniciando cualquier deporte, pues para que si ya dieron el primer paso de ingresar a un club deportivo, se mantengan con esa chispa, con esas ganas? Porque muy comúnmente vemos a niños, niñas que entran a un deporte, luego entran a otro, luego entran a otro, y me parece que es válido, pero el problema es cuando se pasaron por 7 deportes y ninguno les gustó. Me parece que ahí el problema es más de fondo. ¿Qué hacer para atrapar a esos atletas en alguna disciplina? En el caso de la natación artística, por ejemplo, Ari. Bueno, yo creo que aquí ayuda mucho la cuestión de la promoción deportiva. Definitivamente eso nos amplía la posibilidad de tener gente
cuando se hacen las promociones, estas cápsulas que tú haces, esto que antes no existía, pues, de conocer, por ejemplo, a nuestras máximas representantes, de saber qué es lo que hacen, todo eso nos abre el panorama a todas esas personas que ni siquiera conocían el deporte, dónde se puede practicar, qué requerimientos se necesitan. Todo eso nos facilita el trabajo, además de que, bueno, los papás, como decía el profesor, pues ven esto de manera formativa. Muchas veces no piensan hasta qué punto van a llegar, pero saben que hay un beneficio más allá de las medallas, ¿no? De tener gente. Y bueno, ya una vez llegando, pues desde de parte del entrenador, ¿no? Tener la disciplina, la consistencia, esa chispa de sostener a las niñas en el interés, de motivarlas, en relacionarlas con el equipo, de integrarse, ya eso es parte del entrenador, ¿no? ¿Qué hacer, profesor, para que los niños que llegan a un deporte no se vayan a la primera de cambio? Yo aquí también igual, el segundo punto yo creo que también igual de importancia con respecto a lo que tocaba la profesora es para mí la profesionalización de los entrenadores. ¿Sí? Aquí es algo muy importante. Existen ahora en México, también lo he visto en donde estoy actualmente trabajando, que hay muchísimo técnico sin alguna capacitación previa hacia lo que es un trabajo de entrenamiento deportivo. Entonces, esa capacitación, si se puede estar dando hacia los entrenadores, creo yo que ese profesionalismo puede abarcar que se tenga mucho más población y se mantenga esa población y sobre todo se desarrolle la población, porque de nada sirve estar en la masificación y de que lleguen a la selección y en la selección se tenga que enseñar la base. No, o sea, si vamos a estar en la masificación, tenemos que enseñar las bases para que cuando lleguen a ser los facilitadores, para que cuando lleguen a las selecciones nacionales, al entrenador nacional se le facilite todo el proceso y se dedique exclusivamente a una determinada área. Esa sería una de las grandes problemáticas que yo veo, que muchos niños desertan, sobre todo en los deportes de combate. Algunos profesores llegan a utilizar algunas medidas más extremas para poder disciplinar a los chicos y no va por ahí, ¿no? Creo que hoy en día tenemos que estar entendiendo a los campeones de cómo van a irse desarrollando, ver las culturas también de dónde provienen, qué es lo que están haciendo, cómo es su educación, para poder estar dándoles ahora sí que al cliente lo que pida, pero siempre desarrollando el deporte, ¿no? En ese aspecto. Y eso para mí es parte de la profesionalización de los entrenadores, ¿no? Saber Ahora, qué están haciendo. claro, esta profesionalización del deporte, no sé, por ejemplo, en el caso del taekwondo, que debes de conocer bien, ¿cómo pondrías a México? ¿Hay donde los entrenadores puedan capacitarse a nivel profesional para una disciplina tan especial como el taekwondo? Sí. Vamos a decirlo, ya no tanto hacia lo que viene siendo el deporte, porque cuando tú llegas a cinta negra, se supone que ya viste la gran mayoría de lo que viene siendo el arte marcial y el deporte en sí, sino ya ahí viene el segundo paso de los entrenadores de estarse capacitando para un trabajo más sistemático, más metodológico, más pedagógico. Sí, y efectivamente existen muchísimas escuelas, muchísimos cursos en México en donde se está pidiendo esa profesionalización, ¿no? En Ecuador igual, muchas veces si tú no tienes un título de licenciado en educación física mínimo, sí se complica un poquito conseguir el trabajo, ¿no? Entonces va por ahí el otro tema, ¿no? O sea, la profesionalización viene ligada hacia precisamente esos cursos y en México creo yo que hay muchísimos en cada estado, en cada rincón de la República, sí existen varios cursos de capacitación de diferentes deportes. Al menos en taekwondo hay muchísimos, ¿no? La Sí, misma federación lo promueve. tocaba el tema del taekwondo. Evidentemente el taekwondo es un deporte muy desarrollado en nuestro país, uno de los deportes que ha dado incluso medallas olímpicas. En el caso de la natación artística, Ari, muchas entrenadoras son exatletas y han logrado grandes cosas de manera empírica, otras se han
encontrado cursos, se han tratado de preparar, pero ¿considerarías que hay la posibilidad de una entrenadora quererse capacitar? ¿Es fácil, es difícil hacerlo en México, Ari, con la natación artística? Bueno, ciertamente en nuestro deporte hay poco conocimiento. Los referentes que tenemos son de la escuela rusa y de la española. Y ciertamente, como dice el profesor, en México hay muchos cursos de metodología, de entrenamiento, no enfocados al arte competitivo, pero de alguna forma yo creo que eso lo que complementa a las personas como yo, que no estudiamos esta carrera deportiva, es el hecho de haber llegado hasta un nivel que nos permite poder conocer las exigencias del deporte. Sin embargo, es definitivo que necesitamos la capacitación y eso es lo que nos podría complementar, así como esperamos que en un futuro, digo, sin meterme a políticas, la cuarta transformación tiene como reto eso, el preparar a los entrenadores como una exigencia ya que esperemos que se dé, que se siga, y eso nos va a traer pues mejores resultados. Sí, sin lugar a dudas, la capacitación del personal, de los profesores en cualquier deporte, si son profesionales y tienen más conocimiento, pueden trabajar mejor con los atletas. Creo que pues aquí sí cabe la comparación de, hay deportes en nuestro país que sí están con ese desarrollo profesional, la natación artística por su complejidad todavía no, pero yo creo que sería una buena oportunidad de que se empezara a desarrollar ya cursos muy específicos y constantes, ¿no? Porque está el curso que anualmente se hace de la federación, pero debe de ser material más nuevo, ¿no? Y actualizado y propio también, aplicado a lo que es México, porque como bien dices, tropicalizamos lo que viene de España, lo que viene de Rusia, lo que viene de Estados Unidos, pero no muy difícilmente generamos. Yo creo que es una tarea que podría crecer la natación artística, tomando estos ejemplos de otros deportes. Bien, vamos ahora al tema de que ya en el club, las niñas que se ingresan las niñas y los niños en otros deportes, que ingresan ya a la parte competitiva, hay una parte donde, no sé si estoy en lo correcto, un atleta tiene que entender, y sus papás, que son pieza clave, y ahorita vamos a hablar de la parte de los papás, pero me parece que los atletas primero tienen que identificar a qué están yendo a entrenar, porque a veces se tiene la idea de que ya entrando en un club inmediatamente quiero ser el campeón, y eso es todo un proceso. ¿Cómo se vive en otros deportes esa exigencia de empezar ya con las primeras competencias, profesor? Si tienes algunos ejemplos de deportes de cómo inician, por ejemplo, la natación en México, la categoría 12 y menores se quitó de Olimpiada Nacional para no quemar a los niños, dicen ellos, en la natación, pero hay así, cada deporte va planteando cómo iniciar su etapa competitiva de los niños según mejor convengan los casos. ¿Algunos ejemplos que nos puedas poner en la iniciación de competencias, profesor, en otros deportes? Sí, mira, tuve la oportunidad de trabajar con una selección del Estado de México, la de Nezahualcóyotl, y efectivamente tenemos el gran problema de que nuestra Olimpiada empiezan las competencias de la Olimpiada Nacional entre los 10, 11, 12 años, y estamos hablando de que metemos cargas de entrenamiento demasiado exigentes en diferentes deportes, uno de ellos la natación. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando con ese equipo, los volúmenes de entrenamiento de nado, nosotros no llegábamos nunca llegamos a rebasar cerca no quiero cometer el error, 3,000 metros, 4,000 metros, algo así, mientras que los compañeros que estaban trabajando, ellos trabajaban sobre 6,000 metros, si no me equivoco, una barbaridad, el doble de carga de entrenamiento. Cuando nosotros nos fuimos a la competencia con ellos, tuvimos la ventaja y hasta incluso llegamos a ganarles, ¿no? Entonces muchas veces se comete el error de especializar demasiado o meter muy rápido por la exigencia política de las edades que se manejan en la Olimpiada Nacional, porque ya te están exigiendo que ganes que vayas a competir a nivel nacional. Entonces estás hablando de que los niños tienen que empezarse a foguear a los 8 años, 9 años.
y es algo absurdo, ¿no? Entonces un niño que tiene 8 años y que tú le ves con ciertas capacidades o con ciertas características físicas, ya lo quieres meter al alto rendimiento casi de inmediato, ¿no? O sea, desespérate, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de desarrollo, y ahí es donde precisamente creo yo que ahí es donde hay una limitante con respecto a los entrenadores. Ese es un punto, más aparte, el trauma de los entrenadores que nunca ganaron medallas y que quieren precisamente transferir ese trauma hacia sus atletas, ¿no? En su momento. Entonces encontramos dos aristas ahí muy complicadas, y sí tenemos que poner muchísima atención. Nosotros, una vez más, nosotros como entrenadores, capacitarnos, que yo creo que ahí es algo muy importante, y darle su tiempo a los campeones. Nosotros somos campeones en infantiles y en juveniles, pero jamás hemos hecho un Michael Phelps, ¿no? Y Ujú, es cierto. esa es la otra situación. ¿Para qué hago un Michael Phelps a los 5 años, 6 años, no? Mejor lo Claro. dejo y voy para Olímpicos, ¿no? Pero no, aquí parece que es al revés, ¿no? Parece que es una situación de egos, parece que es una situación de que se aceleran porque ya no hay tiempo y los chicos tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y la cantidad de competencias, por ejemplo, en deportes como la natación, no digamos fútbol, taekwondo, pues son muy frecuentes las competencias. Ujú. En contraparte de la natación artística, Ari, que son pocas las competencias que hay. No sé cómo se vive esa primera instancia de competencia en la natación artística para las pequeñitas que están iniciando y que pues tienen ya sus primeras competencias con todo el pánico que conlleva iniciar un evento competitivo. Bueno, en mi caso yo sí estoy a favor de que, bueno, somos un deporte de arte competitivo y la iniciación sí se requiere desde edades muy cortas. Yo no considero que abajo de los 7 años sea una edad propicia. A partir de los 7, 8 años me parece que es una buena edad para iniciar el deporte. De hecho, nuestra primer categoría es 12 y menos, no como en taekwondo, que me parece que tienen edades más pequeñas así definidas. Aquí es 12 y menores. Sin embargo, yo creo que aquí va mucho el criterio del entrenador. Hay nadadoras que tienen esa capacidad para poderse presentar ya a esa edad, sin tener esa frustración, como dice el profesor, tanto de entrenador como de deportista. Entonces, criterio del entrenador, si ya puede participar de un evento, obviamente siempre nuestro entrenamiento debe ir enfocado a la edad, al nivel del atleta, ahora sí que individualizado, y sobre todo al programa competitivo de esa niña, ¿no? Yo creo que ahorita nuestra escuela del CIDENASI ha hecho modificaciones sobre eso, ya que antes teníamos la exigencia competitiva de esas edades era un poco compleja, se ha bajado el nivel de esa etapa, lo cual nos va a traer buenos rendimientos. Se les ha dicho a las entrenadoras que no metamos dificultad, que nos enfoquemos en la ejecución, que nos vayamos más lentos en esa exigencia y que se le permita a la nadadora pues tener ahora sí que esa toma de decisión, ¿no? ¿Quieres entrar a competir? Te podemos escoger, ahorita en México hay varios eventos que organiza cada estado de niveles más bajos, no federados, y eso nos ayuda tanto entrenadores como atletas a enfrentar eso que es la competencia, ¿no? Que es realmente algo que, como tú dices, Armando, pues no es fácil manejar. Sin embargo, encontramos chiquitas de 8 o 9 años pues ya con una capacidad que hasta nos sorprende al entrenador, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, los hemos visto en los eventos, atletas de 8 años haciendo cosas increíbles, pero creo que el llamado ahí sería a las entrenadoras de poner los pies en la tierra y decir, bueno, sí está muy bien avanzado, pero tiene 8 años y vámonos con calma para que esas frustraciones no lleguen después. Ahora, el Claro. tema de los papás, les voy adelantando, la próxima semana vamos a hablar ya un tema de escuela de padres con el profesor Armando Sánchez. Él es de natación, pero también es metodólogo en otros deportes y tiene esta escuela de padres. Pero me parece que el tema de los papás es un tema bien importante para esta exigencia. Estuve leyendo algunos ensayos sobre el deporte
de alto rendimiento, y decía que muchas de las exigencias que trae una atleta o que a veces la entrenadora o el entrenador tiene para con sus atletas, viene por parte de los padres y que eso no necesariamente es bueno. Profesor, en tu experiencia, ¿cómo se debe de manejar un entrenador con esas ganas que tiene el papá que a veces no están muy bien fundamentadas? Y aprovecho, te manda saludos Néstor Parrales. ¿Traes porra, profesor? Pensé que las porras iban a estar para la profesora Ariadna, pero traes porra, ¿eh? Bien por esa. Gracias, gracias. Un abrazo a mi compañero, a Néstor. ¿Cómo hacer con los papás, profesor? Y mira, me quiero meter un poquito antes de ese a una experiencia más que también va muy ligada hacia los padres de familia. En las categorías de taekwondo muchas veces por peso, la mayoría es por peso, y de repente tenemos que sometemos a un niño a que baje de peso. Y no estás hablando de gramos, estás hablando de kilogramos, ¿no? 2, 3 kilos. Un niño, un pequeño de desarrollo, y se clasifica muchas veces en el mes de diciembre, enero, en una categoría y compite hasta el mes de junio y tratan de soportar ese mismo peso. Entonces aquí, tanto el padre de familia como el entrenador tienen cierta responsabilidad, ya que si mi hijo está al límite superior de la categoría, pues llevo la ventaja, supuestamente, creen, llevo la ventaja y yo quiero como padre de familia tener todas las ventajas para que mi hijo gane, ¿no? Entonces, pero mantenerlo en esa categoría va a ser muy difícil, sobre todo cuando vienen los picos de crecimiento. Y ese es el otro gran problema, que empiezan a deshidratar, que empiezan a quitar precisamente los nutrientes esenciales para su crecimiento y empezamos a dejar poblaciones chaparritas de deportistas que jamás van a llegar, ¿no? Es un gran problema. ¿Cómo hacerle precisamente para mantener una buena comunicación, yo diría, hacia con el padre de familia? Se tiene que hablar muy claro. ¿Cuál es la labor del entrenador y cuál es la labor del padre de familia? En este caso, pues yo les digo, jamás me voy a meter en la educación de sus hijos. Ahí están ustedes. Por favor, no se meta en mi entrenamiento, ¿no? Y en la toma de decisiones. Y es hablar muy claro con el padre, ¿no? Hay veces que igual vamos a eventos y hay eventos donde vamos a medir una táctica deportiva, un trabajo físico y no vamos a ir por la medalla. Eso es muy difícil que lo comprenda el padre de familia. Pero ya cuando entienden y cuando ya les empiezas a explicar el por qué vas a ir con esta situación de no ir a ganar, y que es lo muy complicado que no lo entienden los padres de familia. Imagínate, ¿no? Voy a pagar un evento y no voy a ganar. ¿Qué le pasa, no? O sea, está usted Claro, loco. Sí, claro. entonces ahí es donde precisamente nosotros explicamos el por qué tenemos que empezar a trabajar con ese tipo de detalles hacia unas competencias y ya el padre de familia lo entienda lo mejor posible, ¿no? Y realmente igual yo siempre he dicho de que si el padre de familia da mucho más, complicaciones, es mejor soltarlo para evitar cualquier problemática mayor, ¿no? O sea, mil veces mantenerse al margen y sabemos que muchos padres de familia van a estar dándole vuelta a todo México, ¿no? Con respecto a los entrenadores, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que se puede manejar y sobre todo que se maneja mucho con los niños, ¿no? Porque el papá siempre quiere ver ganar al campeón, ¿no? Esa es la situación. Nos venden campeones, les decía yo, no hay ningún padre de familia, hasta ahorita yo he escuchado, que me diga y que me lleve a su hijo, que diga, mi hijo nada más no da una, prof. Normalmente son Michael Phelps, son superboxeadores, Mayweather, en fin, pero jamás ninguno trae limitantes, ¿no? Y esa es la gran problemática con los papás, ¿no? Hacerlos entrar en la realidad y en el desarrollo que se va a dar. Y esa plática es muy fundamental, precisamente, considero yo, para todos los deportes, Sin ¿no? lugar a dudas. Tuvimos hace muchos años, no sé si tú te recuerdes, Ari, una situación con padres de familia en un evento, hace muchos años, en Guanajuato, no recuerdo ni de qué clubs eran, pero y tampoco viene al caso, donde los padres de familia de verdad se pusieron bastante intensos con alguna decisión, tampoco me recuerdo cuál era la decisión, pero me parece que a partir de ese conflicto ya no se ha vuelto a ver. Yo veo en la natación artística un mayor respeto de los padres de familia y eso seguramente es por el trabajo que han hecho las entrenadoras, pero me imagino que eso que dice el profesor también aplica a nuestra disciplina, ¿no? Comunicación con el padre de familia por parte de las entrenadoras.
Sí, yo creo que, bueno, el entusiasmo de los padres siempre es un punto a nuestro favor, sobre todo en las edades tempranas, cuando las niñas apenas se están integrando al deporte, y si hay una comunicación con el padre entrenador para motivar a esa pequeña, pues tiene que ser un trabajo en equipo, padre, entrenador, nadador. Ya después ellas van decidiendo y aprendiendo su pasión por este deporte, y entonces los papás van tomando un segundo plano. Sin embargo, como dice el profe, la comunicación es vital porque muchas veces no logran entender, en el caso de la natación artística, la exigencia de por qué hago solo, por qué haces dueto, por qué haces equipo. Nuestro deporte, a pesar de tener modalidades individuales, es un deporte de equipo. Y muchas veces ellos no comprenden que el entrenador, la decisión del entrenador no va ni por la solista ni por la duetista, es una batalla por saber cuál es el mejor resultado como equipo, qué nos va a traer la ganancia como equipo. Y eso es un trabajo justamente pues de comunicación, de que el padre entienda por qué, cuáles son las características, las exigencias de una solista, las exigencias de un dueto, que un dueto no es fácil decidir quiénes son las duetistas. Y aún así en un equipo, para el entrenador es de mucha decisión, toma de decisiones de quién es la que entra, quién es la que sale ahorita. Y pues es comunicación, ¿no? Los padres obviamente ellos solo ven por sus hijas y el entrenador ve por todo el grupo. Entonces siempre deben tener confianza en su entrenador de que la decisión no va a ser unilateral, la decisión es para todo el grupo. Y pues eso se tiene que ir aprendiendo, y como tú dices, Armando, si ahorita ya ahora sí que en las mayores eso ya no se da, es porque la enseñanza vino desde casa y vino desde a tiempo, ¿no? Desde edades más cortas. Sin Creo. lugar a dudas. Ahora, el tema y el tema en la plática es las exigencias. Vamos a resumir en esta parte de la etapa de club, de la etapa de iniciación. ¿Qué se le debe de exigir a un atleta que está iniciando? Y aprovecho, ya llegó tu porra, Ari, pues claro, no podía dejar pasar. Y si tienen preguntas para nuestros entrevistados, por favor, háganlo háganlo saber. Nos dice incluso Yolanda, dice la triada perfecta, atleta, entrenador, padre de familia, excelentes resultados. Así debe de funcionar. Les decía, ¿cuál es la exigencia que se tiene que tener para este primer grupo de deportistas de iniciación, de club, donde, qué ustedes le dirían al padre de familia que dice, a ver, yo quiero meter a mi hijo a tal deporte o a la natación artística? ¿Qué me vas a exigir, profesor, para ver si le entro o no? ¿Qué le exigirías independientemente del deporte? Pero vamos a poner el taekwondo, profesor. Sí, al ser deportes formativos, prácticamente vamos a tratar de irnos hacia lo que vienen siendo los valores universales, la puntualidad, el respeto, en fin, todo ese tipo de detalles que vamos a ir tratando de inculcar hacia los pequeños. Pero de ahí hacia el padre de familia, los resultados, debemos de tener nosotros como entrenadores un programa técnico, un programa táctico para cada determinado tiempo ir dando los resultados requeridos y que yo pueda estar evaluando, ¿no? En ese aspecto sí hay que ser muy abiertos hacia con el padre de familia para que el padre de familia igual vaya viendo el avance, ¿no? En donde no vamos a exigir tal vez cargas físicas donde esté fuera del contexto de la edad en su momento, respetar las fases sensibles, ¿sí? Y sobre todo estar desarrollando, si estoy en la etapa de iniciación o de formación, las fases sensibles son fundamentales para que nosotros como entrenadores las desarrollemos. Una vez más, ¿qué es lo que queremos? Ser los semilleros de las selecciones nacionales, ¿no? Como semilleros tenemos que precisamente igual que escogemos, no sé, alguna manzana con ciertas calidades, con ciertas texturas, así es como nosotros tenemos que estar formando a nuestros atletas, ¿no? Con lo mejor en un momento determinado, ¿no? Que a mí me dice que a los 12 años tiene que tener un determinado desarrollo, yo tengo que tratar de llegar a ese desarrollo sin lesionar, sin en su momento exigir más de la cuenta, ¿no? Les vuelvo a repetir yo, récords olímpicos o Super Saiyajines, les digo yo, pero pues hasta los 20 años, ¿no? En los olímpicos, de nada sirve a los 8, ¿no? No tiene caso a los 8. Claro. Yo, Ari, quiero meter a mi hija, a mi hijo a la natación artística y te pregunto, ok, profesora, pero ¿qué me van a exigir y qué les van a exigir a ellos?
Pues estoy totalmente de acuerdo con el profe, no hay diferencia alguna. La diferencia viene siendo la parte técnica del deporte, pero en cuanto a lo demás es lo mismo, ¿no? Respetar edades, respetar nivel individual del atleta, seguir su programa competitivo acorde a su edad, enseñarle puntualidad, disciplina, persistencia, trabajo en equipo. Eso es lo que podemos exigir. Y a los papás, pues obviamente irlos inculcando en la cuestión de participación en eventos, exhibiciones, todo ese tipo de cosas que va a hacer crecer a su hija, ¿no? Sin lugar a dudas, y ir formando ese grupo. Nos mandan saludos desde el Club Shamanjá de Playa del Carmen, de excelente plática, muchas gracias Yolanda. Saludos al profesor Salvador, sin lugar a dudas el mejor de México en el taekwondo. Y Betty Jacobo dice, una gran entrenadora hoy en día, muchísimas felicidades. Bien, ahora vamos a dar el siguiente paso y se sube el nivel, se sube la exigencia, alto rendimiento en unos deportes, alto rendimiento en la natación artística. Inicio contigo, Ari. La natación artística en el alto rendimiento es un deporte muy complejo, como cada deporte tiene su complejidad, pero lo podemos resumir en que es un deporte de apreciación, es un deporte pues que tiene que ver con lo artístico, es un deporte que tiene que ver con la capacidad físico-atlética de las nadadoras, es un deporte que tiene que ver con complexiones, es un deporte que tiene que ver con criterios de jueces, es un deporte muy, muy complejo. ¿Qué tanto viene la exigencia ahora como entrenadora de selección nacional que lo eres para esas niñas que ya están contigo en la selección nacional? ¿Cuál es la exigencia para ellas? Bueno, una cosa, ¿no? Ya al ser alto rendimiento, ellas saben que tienen que de alguna manera dar prioridad a esto. No dejan la escuela, no dejan sus estudios, hacen un poquito a un lado la cuestión familiar, la cuestión social, se entregan en, digamos, de 6 a 8 horas de entrenamiento diario, quizás un día de descanso a la semana, quizás tengan que vivir en el centro de alto rendimiento. Las escuelas pues tienen que hacer a un lado las escuelas de alto rendimiento, se metan escuelas de, ya sea por vía virtual o de presencial de 2, 3 veces a la semana. Entonces esto se vuelve su prioridad. Se les dice que tienen que desayunar, comer y cenar nado sincronizado. Saben que tienen que cuidar su cuerpo, que se tienen que dedicar tanto en cuestión física como en la cuestión de recuperación, como en la cuestión de su descanso, y pues ya se vuelve como un sistema de vida, ¿no? Y ellas lo saben, se tienen que involucrar en la cuestión, hasta incluso estudiar el deporte, estudiar los reglamentos, y pues se tienen que dedicar a esto, ¿no? Digamos que esa es ya eres un profesional del deporte, este es tu trabajo, esto es a lo que te dedicas, tienes que dedicarlo al 100 o nada, o sea, o es el todo o nada. Digamos que así es, a grandes rasgos, ¿no? Esa es la exigencia. Sí, ya a este nivel. Claro, ¿cómo es en el taekwondo, profesor? ¿Suena algo parecido? ¿Hay otras exigencias? ¿Qué pasa cuando no se cumplen las exigencias? Sí, mira, es muy similar aquí en México, prácticamente es el fundamento. Lo que yo me encontré en Ecuador, un poquito más, menos involucrada la escuela con respecto al deporte, con lo que se refiere al apoyo. Es un poquito más complicado el que un atleta nos pueda llegar. Sin embargo, hacen todo el esfuerzo del mundo los padres de familia, algunos entrenadores, algunas provincias, por tratar de dar todo el apoyo hacia los atletas. Y créeme, no es sencillo, ¿no? O sea, hay muchas complicaciones, hay profesores incluso que yo estuve viendo el caso de uno de los atletas de alto rendimiento ya, estaba por terminar la carrera, y había un profesor en la universidad que lo había reprobado y que prácticamente él tenía que estar, o sea, reprobado ya en toda la universidad por una materia. O sea, él tenía que volver a reingresar a una carrera para poder concluir, ¿no? Entonces no es hay veces que no es tan sencillo, ¿no? Y en el caso, te lo digo muy en particular de Ecuador, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que a mí me dejó muy sorprendido porque en algunos otros países encuentras un poquito más ese vínculo bien.
Y el compromiso definitivo para todos los atletas efectivamente es en una entrega total, ¿no? Y yo creo que cuando tú llegas ya a ese nivel, los atletas llegan a ese nivel, están completamente convencidos, no tienes que estar exigiendo en su momento, yo creo que ellos mismos exigen al 200%, ¿sí? Y esa es una de las grandes ventajas cuando ya se llega al alto rendimiento, ¿no? En ese aspecto. Ahora, yo conozco a Ari de mucho tiempo, sé que es una de las entrenadoras más exigentes, pero también de las más trabajadoras. Y lo digo porque se lo he dicho, cuando llego a un evento, Ariadna ya está dentro de la alberca y tenemos que hablarle a seguridad para que saque a Ariadna y a sus niñas de la alberca porque siguen entrenando. Es decir, la exigencia es mucha dentro de esos entrenamientos que llegan a dar buenos resultados, ¿no? ¿Qué tan difícil es trabajar ahora con estas nuevas generaciones, de hecho se les denomina las generaciones de cristal, que ahora la exigencia está un poco comprometida o mal entendida quizá en algunos de estas generaciones, ¿no? En particular, insisto, no lo digo yo, está demostrado y no sé si se palpe ahora en los entrenamientos que es más difícil con el compromiso de los atletas o simplemente esto ya no pasa en el deporte de alto rendimiento. Bueno, yo creo que más que exigencia, Armando, es pasión. O sea, como dice el profesor, ya cuando llegas a esos niveles es porque te apasionas tanto que pues ya no es exigencia, ya no lo sientes así, ¿no? Ya te involucras que puedes seguir trabajando y trabajando. Y en edades más cortas, pues es enamorar, ¿no? Enamorar a la gente de este deporte. Y digo, sí, ciertamente algunas veces ya ves al entrenador como un ogro, pero pues tú tienes que ir conociendo a tu atleta y saber hasta dónde llegas y cuándo sí, cuándo ya te estás pasando de la raya. Y bueno, vas mediando ese aspecto. Sin embargo, pues sí hay mucho trabajo de voluntad con las niñas, de saber que si lo quieres, si lo deseas, pues solamente con trabajo, con disciplina se obtienen resultados. Y como dice el profe, ellas ya muchas veces ya van encaminadas a lo que quieren, sin embargo, uno no deja de estar atrás de ellas y de motivarlas, pero parte muy importante es que tanto a ellas les gusta este deporte, ¿no? Para que se nos facilite y pues tanto ellas como entrenadores disfruten de estar ahí, ya sean 6 horas, 8 horas, pues es parte de nuestro gozo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, un atleta que no sienta pasión por su deporte difícilmente va a estar en el alto rendimiento. Profesor, ¿existe la generación de cristal en los deportistas ahorita de alto rendimiento? No, yo creo que se filtra, no llegan, es difícil en deportes de contacto que lleguen eh, personalidades débiles o con ciertas características, por llamarla de alguna manera, en este tipo de generaciones, ¿no? De que no me digas nada porque me ofendo. No, aquí yo creo que el alto rendimiento, tanta es la exigencia que se va filtrando, ¿no? Y pues esos chicos que no se comprometen, no están, pues, si nosotros nos dedicamos en un deporte de tiempo y marca, pues nunca van a dar las marcas. ¿Por qué? Porque la exigencia es hasta vomitar muchas veces, entrenamientos de que, bueno, hemos tenido entrenamientos de que los niños salen a vomitar o los jóvenes salen a vomitar o los pequeños o los grandes están llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque les duele y siguen ahí, sin embargo, siguen ahí en un momento determinado. El alto rendimiento implica estar en el límite de salud y enfermedad, ¿no? O sea, es una eh, línea muy ligera que no cualquiera lo puede soportar. Y en este caso, pues al contrario, las generaciones, pues llamarlo de alguna u otra manera, no encasillarlos, una generación con cierta debilidad de carácter, le va a servir mucho el deporte y le va a sacar precisamente algo de carácter, ¿no? Ese es ahí donde las escuelas, las universidades no enseñan, ¿no? A sacar ese carácter, ese plus, ese extra del ser humano, ¿no? Que está muy dentro y a lo mejor con estas nuevas generaciones está demasiado adentro de ellos, ¿no? Más complicado sacarlo. Sí, justamente ayer tenía una plática y decíamos eso, los Juegos Olímpicos
surgieron en la búsqueda de los superhombres, ¿no? De hacer algo que el hombre común no podía hacer, y me parece que de ahí es. Oigan, pues el tiempo se ha ido volando, la verdad es que es una plática súper amena, con mucho que han aportado ustedes y que seguramente servirá a las personas que nos están viendo en este momento en vivo. Hay más saludos, a ver si no se me pasó alguno. Betty Jacobo, Raquel Mirraji, Fausto Rodríguez, Zuleika querida, le mando un abrazo a mi querida Zuleika, cuánto se le extraña. Lourdes Sánchez, Evelia Rodríguez, Ace Valencia, a todos a los que han seguido esta transmisión, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, ya hablamos de las exigencias del deporte y de la natación artística, pero no todo es el hierro, no todo es la exigencia, el tormento, el deporte. No sé, y con esto la última pregunta que les hago, el deporte tiene sus mieles que no se pueden comparar con nada en esta vida, ya sea del triunfo, de superarse a uno mismo, de haber logrado un objetivo, de llegar a una selección nacional, de subirse a un podium. Cada reto que se cumple es un sabor que no se puede describir, profesor. Eso es en todos los deportes, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí es donde radica, ¿no? El contacto que tú tengas con cualquier atleta, con el equipo en su momento y que los vayas subiendo poco a poco los niveles, o sea, si tú quieres hacerlo lo más básico hasta llegar a lograr esa medalla, imagínate nada más, ¿no? O sea, es un logro, meta con meta, día con día, ¿no? O sea, y empieza desde una lagartija y ellos van viendo el resultado hasta llegar al máximo nivel y subirse al podio, ¿no? Son detalles que muchas veces se llegan a estar, pero tú tienes que ser muy empático ahí precisamente con los atletas. A mí me ha dado mucho resultado el entrevistarme con cada uno de ellos y ver sus objetivos, cuáles son sus reales objetivos en su momento, ¿no? Para poder en un momento determinado apoyarlos nosotros como entrenadores, porque nuestro tiempo ya pasó. Nuestras etapas de competidor ya pasaron, ¿no? Entonces, el show es de ellos, ¿no? Bueno, van a hacer un show, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros, ¿qué vamos a darles? ¿No? En su momento, ¿qué esperan de nosotros? Y conforme vayas teniendo esa comunicación y vayas teniendo los logros de acuerdo a las exigencias que tú vas planteando, esas exigencias de hierro te tienen que dar un logro. Y si lo vas complementando, créeme que el atleta se desvive contigo y da hasta la vida por ti, ¿no? Esa es mi experiencia que hemos tenido en Ecuador y aquí en México también, y con diferentes atletas, y lo último fue precisamente esa medalla panamericana de los Juegos Panamericanos de los chicos de la especialidad de taekwondo, que llega un chico que no lo había seleccionado yo, me lo habían impuesto, y le dije, haz que valga la pena, y valió la pena. Bueno, Valió la pena, pasa trajimos en el todos medalla de lados oro. entonces. Sí, o sea, en su momento, pero tampoco puedes estar en contra de un desarrollo de un atleta, imagínate, Claro. estarías en contra de ti mismo, ¿no? Entonces son todo ese tipo de detalles los que llegan a hacer esa miel, ¿no? Ese dulce, esa situación tan agradable, ¿no? Y terminamos siendo unos, olvídate, ¿no? El chico muy agradecido conmigo de todas las friegas que le paré, ¿no? En su momento, y es lo que les digo, ya los extraño precisamente para pararles otras, ¿no? Oye, seguro que los atletas sueñan con ustedes más de una vez en la semana. Mi querida Ari, pues sí, es estas exigencias, pero al final de cuentas son mieles. Tú lo viviste como atleta seleccionada olímpica y pues parece que esa experiencia pues te hace seguir viviendo estas mieles de las exigencias del deporte y seguirlo disfrutando, porque al final de cuentas de eso se trata, de disfrutarlo, y vale muchísimo la pena. Y en la natación artística, donde estamos nosotros parados, lo vemos día a día, ¿no? Vale muchísimo la pena todo ese esfuerzo. Sí, claro que sí, Armando. Yo creo que como tú dices, en cada nivel, en cada deporte, hay sudor, dolor, sufrimiento, pero finalmente hay gozo de buenos resultados, y sea el nivel que sea, no sea medalla de oro, hay medallas de bronce que saben a oro,
y medallas de oro que las puedes repetir y te siguen sabiendo, y cada experiencia te sigue enseñando cosas diferentes. Y aquí seguimos. Y seguiremos por Sí. mucho, y obviamente, y nos da mucho gusto. Bueno, a todos los que siguieron la transmisión, muchas gracias. Dice Ivonne González, un entrenador es un formador de vida, totalmente cierto. Saludos, Ivonne. Fernanda Arellano, muy buena plática, gracias, Ari. A Fer también le mandamos un saludo. Gracias por todo lo que le has ayudado a superarse día con día. María González, abrazo al Sincro. Y bueno, a todos los que siguen la transmisión, muchísimas gracias. Bueno, pues solamente agradecerles, ha sido, como les comentaba hace unos momentos, una plática muy amena, que se ha vertido aquí mucho conocimiento, mucha experiencia, que seguramente va a servir a la gente, y finalmente esa es la intención de estas pláticas. Profesor Salvador, pues esperamos verte algún día físicamente en el taekwondo, en la natación artística, en la calle, para darnos un abrazo. Esperemos que sea pronto y que sea un año exitoso para ti en todos tus proyectos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público que estuvo aquí presente, a la porra también. Muchísimas gracias, profesora, y les mando un abrazo. Igualmente, profe. Pues mi querida Ari, gracias nuevamente por siempre estar con toda la mejor disposición y buena vibra, y por compartir todo lo que sabes que es un montón, y sabes que se te estima a ti y a toda tu familia y a todo tu club, que por cierto le mandamos un saludo a todo el Muchas club gracias, Armando. Casablanca, y a las chicas de la selección nacional. Gracias, Ari, por estar con nosotros. Yo igualmente, Armandito, pues muchas gracias por compartir este espacio. A todas las chicas de la comunidad y las que no son de la comunidad artística de nado sincronizado, pues en este tiempo de pandemia ahora sí que les aconsejo, hagan lo que les apasiona, manténganse en movimiento y dense la oportunidad de hacer cosas que en otro tiempo no se han podido, pues, hacer. Aprovechen porque se nos acaba la pandemia, bendito Dios, esperemos que pronto, y echarle ganas. Y a cuidarse mucho, sana distancia, usen cubrebocas, lávense las manos. Sin lugar a dudas, hay que repetirlo hasta el cansancio, no está de más. A todos lo mismo, cuidarse. Y les recuerdo, seguimos con las inscripciones, últimos días para el evento de Hope Festival, el Festival de la Esperanza, un evento que se compite desde cada uno de sus clubes con la misma dinámica del Festival de Calaveras. Por esta pandemia vamos a dar, como fue en Calaveras, medallas de participación a todas las atletas, independientemente del lugar que ocupen. Las inscripciones siguen abiertas a través de la página de www.sincro.mx. Mi nombre es Armando Valencia, le agradezco a mis dos invitados de lujo y les agradezco a ustedes el favor de la atención. Nos vemos hasta la próxima charla, que pasen excelente noche, y como bien decía Ari, hay que cuidarnos todos. Saludos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luego, estén bien. Un abrazo.